folclore, patrimonio cultural que nos da la identidad. Sabiduría ancestral que, ensamblada con culturas de distintas procedencias, originan conductas propias que a lo largo de los años se arraigan en el pueblo y forman su propia idiosincrasia. Esto es folclore, las vivencias populares compartidas de manera intergeneracional. Esto significa diálogo, interés, inquietud, proyectos generados por las distintas generaciones que comparten este fenómeno sociocultural, que cuentan con la sabia experiencia de los mayores, talentos, creatividad y empuje de la juventud y el diario accionar de los adultos, que van adicionando templanzas en este dinámico mundo que es la vida misma de nuestros pueblos. Esto es folclore. Soy del pueblo, soy folclore, soy vida para el que lo siente, con verdades muy sentidas. Solo pido que me conozcas, que me ames y me defiendas, y por favor nunca me ignores. No me olvides, soy tu leyenda, soy un mito, soy el folclore. Soy sangre y pena, la música que suena, leyenda, mito y canción. Con el mate, el fogón, son credo y religión de toda una gran generación. Dijo un sabio: cuidemos la sabiduría de los mayores y el ímpetu de los jóvenes, entre otras cosas. Esto es folclore: dialogar, compartir, convivir, escuchar, aportar. Soy paciente angelical, hoy te hago esta entrega, que es cultura ancestral, sin negar a ningún hermano esta patria potestad. Con ella va parte de mi vida, es el escudo del emblema provincial. Soy sangre y pena, la música que suena, leyenda, mito y canción. Con el mate y el fogón, son credo y religión de toda una gran generación. Soy sangre y pena, la música que suena, leyenda, mito y canción. Con el mate y el fogón, son credo y religión de toda una gran generación. Soy pueblo, soy cultura, soy nación. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Cultura. ¿Qué es cultura? Cuando hablamos de folclore, hablamos de cultura de los pueblos. Y para hablar de cultura es importante tener un claro conocimiento de lo que es la cultura y por qué decimos que la cultura es dinámica y que el hombre es dinámico, que los pueblos cambian porque hay dinamismo entre su gente. Cultura, resultado de cultivar los conocimientos humanos y de afinar las facultades intelectuales del hombre, ejercitándolas. Es saber, es civilización.
Cultivar los conocimientos humanos y ejercitar las facultades intelectuales significa enriquecer lo propio con aportes genuinos y ciertas influencias suplementarias que hacen su aporte. Por estos motivos es que decimos que la cultura es dinámica, que el hombre es dinámico. Y todo este conjunto de aristas es lo que motoriza el accionar viviente del sentir popular. Y decimos nuestro folclore, y decimos el folclore nacional. ¿Qué es el folclore? Vamos a ver algunas definiciones, mayormente tradicionales, sobre folclore. El Diccionario de las Américas dice: ciencia que estudia las manifestaciones colectivas producidas entre el pueblo y las esferas de las artes, costumbres, creencias, etc. Diccionario Enciclopédico Ilustrado: conjunto de leyendas, costumbres, creencias, danzas y tradiciones enraizadas en las clases populares. Su estudio e investigación, lo ha dicho un folclorólogo, se ha visto estimulado recientemente por los progresos de la sociología, etnología, musicología, etc. Pasamos a ver el Diccionario Folclórico Argentino de Félix y Susana Coluccio. De folclore, gente, raza, pueblo, tribu, nación, y lore, erudición, saber, enseñar, entre comillas, lo que el pueblo sabe. Luego prosigue: la palabra folclore fue empleada por primera vez por William Johnstone el 22 de agosto de 1846 en una publicación de una revista londinense. Según Félix Coluccio, el folclore carece aún de una definición universal, obedeciendo ello al hecho de que no todos los que han estudiado esta ciencia coinciden sobre lo que es, sobre lo que debe entenderse por folclore. Para unos, el folclore es la ciencia que estudia la vida moral y material de los pueblos civilizados, salvajes y no salvajes. Para otros, es la ciencia de la tradición en los pueblos civilizados y principalmente en los medios populares. Si nos remitimos a don Amancio Varela, gran estudioso también de nuestro acervo, en el capítulo 1 de su obra titulada La historia del folclore, dice: la antigua palabra sajona folclore, folk, pueblo, lore, saber, traducida el saber del pueblo, fue utilizada por primera vez por el anticuario inglés William Johnstone en su recordada carta publicada en el número 982 de la revista londinense de Ateneo, el 22 de agosto de 1846, firmada con el seudónimo Ambrose Merton. El término señala como ciencia, música, danza, leyenda, mitos, supersticiones, adivinanzas, dichos, refranes, cuentos, fábulas, juegos, costumbres, comidas, vestimentas del pueblo. Hago la pausa porque esto sigue. El hecho folclórico, que requiere creación popular, espontánea, anónima y de transmisión oral, con plena vigencia
y perteneciente a determinada localización geográfica, es decir, donde reside el folk. Por eso generalmente decimos folclore regional, folclore nacional, folclore latinoamericano. Depende de qué sector del folk, del pueblo, nos estamos refiriendo y viendo las vivencias y convivencias de la gente de ese pueblo. El mismo Amancio Varela ilustra su comentario extrayendo un párrafo de la obra de Carlos Vega, otro grande, titulada Panorama de la Música Popular Argentina, y lo rescata de la página 27. El folclore, dice, es la ciencia de las supervivencias inmediatas, quiere decir, a partir de nuestros padres, con más razón nuestros abuelos, bisabuelos. Estudia en ellas las etapas pretéritas de la cultura material y espiritual de los hombres y sus vivencias de los hombres y el folclore. Lo que determina el carácter folclórico de los hechos son circunstancias o accidente de tiempo que se añade al hecho intacto. Una situación o posición de hechos en el cuadro cronológico general de las vivencias. Sé que esto requiere una mayor aclaración, que ya vamos a llegar a ella. La transmisión folclórica es oral, aunque el doctor Moya también lo acepta la escrita. De la primera acepción se desprende que nuestros paisanos amansan un potro siguiendo la enseñanza que reciben de sus mayores en forma directa de persona a persona. Esto es tradición, pilar fundamental para la existencia del folclore. Aunque existen, sí, tradiciones, hechos tradicionales que no forman parte en el cuadro cronológico general de las vivencias populares. Por ejemplo, una tradición familiar no es popular, está encerrada en ese círculo de lo que es la familia. Siguiendo con Amancio Varela, en cuanto a tradición se refiere, nos dice: se nos ha ocurrido llamar a la tradición el primer borrador de la historia, y para eso es necesario que el hecho llegue con verdad a quien se transmite, pues por ese camino la verdad no siempre es fidedigna, pues cada relato agrega, suprime o altera el contenido de la versión que viene desde lejos. Por eso rescatamos o recordamos un concepto de mucha trascendencia y que ocurrió allá por el principio de 1900 de Avellaneda, cuando dice: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino, y los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir. Una reflexión: los pueblos no deben olvidar sus tradiciones, no deben olvidar sus tradiciones. Es el patrimonio con que cuentan los países, vivencias del pasado que se proyecta sobre el futuro y que más adelante vamos a entrar en el ámbito de lo que significa el presente dentro del ámbito folclórico. No hay pueblo con tradición, por humilde que sea, que no merezca el respeto de sus hijos. Mirar hacia atrás para venerar lo pretérito no es detenerse ni anquilosarse, sino por el contrario, extraer la mejor enseñanza,
que nos legaron nuestros mayores. Respetar la tradición es tener conciencia del pasado y amar con sinceridad la tierra donde se nace y se vive. Ese niño que ha encontrado hoy su propia identidad. Mal signo es cuando los pueblos se dejan avasallar por los foráneos, olvidando lo propio. Mi canto tiene fuerza por una herencia de tradición. Mi canto tiene fuerza por una herencia de tradición. Sangre de mis abuelos que fueron parte de mi nación. Sangre de mis abuelos que fueron parte de mi nación. Quiero con esta danza que baile el pueblo sintiéndolo. Va afuera las tristezas con alegría en el corazón. Va afuera las tristezas con alegría en el corazón. Levanten los pañuelos, bombo y guitarra para cantar. Hagan sonar las palmas y enseguidita van a bailar. Pa' mi pago argentino, la alegre cueca quiero dejar. ¡Ahí va la otra! Así siente mi pueblo esta costumbre tradicional. Así siente mi pueblo esta costumbre tradicional. De bailar en los patios con musiqueros pa' improvisar. De bailar en los patios con musiqueros pa' improvisar. Cuando de una ventana la moza linda se ha de asomar, algún serenatero con entusiasmo ha de guitarrear. Algún serenatero con entusiasmo ha de guitarrear. Levanten los pañuelos, bombo y guitarra para cantar. Hagan sonar las palmas y enseguidita van a bailar. Pa' mi pago argentino, la alegre cueca quiero dejar.